En este video veremos la introducción a las funciones exponenciales. Para ello, tenemos que entender primeramente las leyes de los exponentes. Cualquier número elevado a un exponente consta de dos partes. Primero la base, que es el número grande, que es el número al que está elevado a la potencia, y el exponente que nos indica precisamente esta potencia. Y una potencia no es otra cosa que un número que nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Por ejemplo, este 3 elevado a la cuarta potencia nos dice que 3 se va a multiplicar 4 veces por sí mismo. Existen varias leyes de los exponentes y vamos a verlas rápidamente. La primera nos dice que si tenemos dos números cuya base es la misma, al multiplicarlos, lo único que tenemos que hacer para resolverlo es sumar los exponentes, de tal forma que si tenemos un número elevado a la potencia 2 multiplicado por el mismo número elevado a la potencia 7, es lo mismo hacer la operación de elevar cada potencia y luego multiplicar que simplemente elevar a la potencia 9. Lo mismo aplica para la división, solamente que en la división los exponentes se restan, de tal manera que si tenemos un número elevado a la sexta potencia dividido entre el mismo número elevado a la potencia 2, el resultado será el número elevado a la potencia 4. Después nos dice que si tenemos un número elevado a una potencia y a la vez está elevado a otra potencia, no necesitamos hacer la operación en esas dos ocasiones, simplemente tenemos que multiplicar los exponentes. Así, si tenemos un número elevado a la potencia 3 elevado a la potencia 4, nos queda ese número, esa base elevada a la potencia 12. Otra nos dice que si tenemos un exponente que es fracción, podemos cambiarlo a escribirlo como una raíz, donde el numerador del exponente se queda como el exponente del radicando y el denominador del exponente se convierte en el radical. Tenemos que aclarar en este momento que cualquiera de estas leyes funciona al revés. Podemos ir de un lado a otro de la igualdad, es decir, en este último caso, por ejemplo, si tenemos un número elevado a una potencia y luego con una raíz, lo podemos reescribir como un exponente fraccionario. Así, si tenemos un número elevado a la potencia 3/5, podemos escribirlo como x tercera raíz quinta de ese número. Otra nos dice que si tenemos un número elevado a la potencia -1, podemos reescribirlo como 1 sobre ese número. Y se relaciona directamente con esta otra ley que nos dice que si tenemos un número elevado a una potencia negativa, podemos reescribirlo como 1 sobre ese número elevado a la potencia misma, pero ahora positiva. Por ejemplo, si tenemos un número elevado a la potencia -3, lo podemos reescribir como 1 sobre ese número a la potencia 3 positiva. Otra nos dice que si tenemos dos números que están multiplicados y elevados a una potencia a la vez, podemos reescribirlos como cada uno de esos números elevado a la potencia y multiplicarlos. De tal manera que si tenemos x por y a la cuarta, podemos tener x a la cuarta por y a la cuarta. Y otra nos dice que si tenemos lo mismo, pero en lugar de multiplicado o dividido, pasa exactamente lo mismo. Tenemos dos números divididos elevados a la potencia m, podemos reescribirlo como ese número a la m dividido entre ese otro número a la m. Por ejemplo, si esa m fuera 6, nos quedaría así. Y las últimas dos, que son de las más importantes, nos dice que si tenemos un número elevado a la potencia 1, es igual a ese mismo número sin el exponente. Y si tenemos un número elevado a la potencia 0, eso será igual a 1, siempre y cuando ese número, esa base, sea diferente de 0. Y ya para entrar a materia de las funciones exponenciales, vamos a comenzar por definir una función exponencial. Una función exponencial es una en la cual tenemos una constante elevada a una potencia que es variable, y esa variable siempre será la variable independiente, de tal manera que la función f de x igual a la x es el ejemplo básico de una función exponencial. Y existe un caso que es muy común, que es cuando tenemos e a la x. Esa e no es una constante por sí misma. La e tiene un valor de 2.71, 82, 81, 82, etc. Es un número que no podemos predecir su siguiente decimal. Es un número irracional, infinito, y se conoce como constante de Euler o constante de Napier. Y es importante señalar que la base de la función siempre tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Puede ser decimal y puede ser cualquier otro número positivo, pero no puede ser ni 0 ni 1. Tenemos un ejemplo primero que es f de x igual a 2 a la x. Y vamos a hacer una tabla para graficarla. Tenemos la función y tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces podemos comenzar con utilizar como 0 en la variable independiente x. Sustituimos y utilizamos la ley de los exponentes que nos dice que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1.
Entonces tendremos un punto en 0,1. Después podemos poner un número 1. Ese 1 lo sustituimos y nos queda 2 a la 1. Por otra ley de los exponentes sabemos que cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces tendremos un punto en 1,2. Después podemos utilizar el número menos 1. Lo sustituimos, tenemos 2 a la menos 1 y otra ley de los exponentes nos dice que si tenemos cualquier número elevado a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre ese número. Entonces tendremos un punto en menos 1,1 medio. Y podemos usar cualquier otro número, por ejemplo 2. Sustituimos el 2, tenemos 2 elevado a la segunda potencia al cuadrado y eso nos queda 4, tenemos un punto en 2,4. Y finalmente solo unimos los puntos con una línea. Todas las funciones exponenciales se parecen muchísimo. Por ejemplo, tenemos f de x igual a 3 a la x, donde tenemos el punto en 0,1. Ese punto se mantiene porque sabemos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Tenemos un punto en 1,3 y en menos 1,1 tercio. Sustituimos el 2 por 3 en este caso. Y tenemos f de x igual a la x, sabemos que es 2.71. Entonces tendremos un punto en 2.718 y otro en menos 1,1 sobre 2.718. Y recordemos, y esto es importante, todas las gráficas cruzan en 1, porque cualquier número elevado a la potencia 0, el resultado será 1. Y esta es la manera en que se grafican cualquier función exponencial, y estas son las bases para poder entender todas las funciones exponenciales.